Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a ver otro aspecto del tema de la producción virtual que es los estudios virtuales, algo así como esto que vamos a hacer. Como veis, esta es la típica escena de un informativo, un telediario o una persona que está haciendo una presentación de un producto para una empresa o para lo que sea. Es un escenario muy sencillo que podemos descargar gratuitamente de Unreal, os pondré el enlace en la descripción del vídeo. Y nada, importaremos un vídeo de un presentador, una presentadora en este caso, con un croma verde, quitaremos el croma verde y luego haremos una pequeña animación de cámara, muy sencillita. ¿Vale? Así que nada, for my English speaking friends, remember you have subtitles. Y si os gusta, ya sabéis, darle a like, suscribíos, todo esto, corre la voz que, bueno, quiero hacer más vídeos de estos, así que espero que os guste. Bueno, pues vamos allá. Pues lo primero que vamos a necesitar va a ser un decorado para hacer nuestro programa de televisión fabuloso. Así que, bueno, obviamente lo podéis hacer vosotros con una herramienta 3D y luego importarlo en Unreal o podemos coger uno que tiene ya Unreal hecho. Así que vamos a lo fácil y aparte está muy chulo. Si nos vamos aquí a la carpeta de Learn, dentro del Unreal Launcher, aquí un poco más abajo, veréis el Virtual Studio. Y es un estudio precisamente para eso, para hacer pues cosas de televisión, en fin, informativos, presentadores. Así que vamos a cogerlo directamente porque está muy chulo. ¿Veis? Es una cosa estupenda. Aquí podemos poner a nuestro personaje hablando, lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a crear un proyecto. Vamos a irnos a mi carpeta de proyectos. Le llamamos pues Virtual Studio, está bien. Create. ¿Vale? Y esto va a tardar un poquito en descargar toda la información, así que voy a pasar un poquito el vídeo y seguimos. Bueno, ya se ha descargado todos los ficheros. Si nos vamos a nuestro library, debería estar aquí en nuestros proyectos en algún sitio. Virtual Studio. Lo abrimos. Y aquí de nuevo esperamos un poquito, así que voy a esperar a que se cargue. Pues ya estamos aquí. Como veis, es un escenario chulísimo. Vale, voy a ir un poquito más lento. Tiene vídeos aquí al fondo, tiene brillos por todos lados, muchos decorados. La verdad es que está espectacular. No solo eso, si nos vamos aquí a nuestro Content Browser, creo que está aquí, en Maps tenemos otros estudios. Estudio D, Estudio A, Estudio B, Estudio C, que es como varias formas. Si por ejemplo abrimos Estudio D, pues aquí tenemos otro decorado que, ¿vale? Estudio C, son diferentes formas, muy chulos todos. A mí creo que me ha gustado el Estudio D. ¿Qué os parece si aquí ponemos a nuestro personaje? Aquí podemos tener a nuestro presentador presentando cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar va a ser un vídeo de un presentador con un fondo verde hablando. En otros tutoriales veremos cómo hacer para que esto sea streaming, ¿vale? Para que tú puedas conectar una cámara a través de una capturadora y ya tener la imagen en tiempo real. Pero de momento con un vídeo no sirve. Así que lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crearnos aquí un directorio para nosotros. O miren, Movies. Este directorio puede estar bien para meter las películas. Lo que haremos será, vamos a darle botón derecho, Show in Explorer. Con lo cual aquí tenemos, estos son los vídeos que vienen con el proyecto. Y nosotros vamos a meter uno nuestro que he tomado prestado de la demo de Aximetry. Así que lo que vamos a hacer, vamos a copiarlo y en nuestro directorio Movies lo pegamos. ¿Vale? Si os fijáis aquí, esto es un vídeo de una presentadora, pues presentando algo, no sé, el tiempo, lo que sea. Como veis, tiene un fondo verde bastante bueno, un poco de sombras para mi gusto en la parte de abajo, pero la parte de detrás de ella está muy bien. Así que vamos a utilizar este vídeo. Volvemos a Unreal y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crearnos un directorio para nosotros, para tenerlo todo junto. Vamos a llamarle, pues, programa TV y aquí lo metemos todo, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar va a ser una fuente de vídeo.
Es decir, decirle a Unreal dónde está este vídeo que hemos traído para poder reproducirlo. Así que vamos a botón derecho, Media, File Media Source. Le llamamos presentadora, File Media Source. Lo grabamos todo, abrimos y aquí le decimos dónde está nuestro fichero, que está en la carpeta de nuestro proyecto Visual Studio Content Movies, como lo hemos dejado antes. Este es nuestro fichero. Vamos a grabarlo. Y ahora para poder reproducirlo necesitamos un reproductor de vídeo que haga referencia a este fichero. ¿Vale? Entonces si nos vamos al botón derecho, Media, Media Player. Aquí es importante decirle que queremos crear una textura. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es que nos va a crear una textura que podemos aplicar como material a un plano, a una pantalla de televisión, a lo que queramos. Le llamamos también, para tenerlo todo clarito, presentadora Media Player. También nos ha creado ya la textura. Esta es la textura que podemos aplicar a cualquier objeto. Entonces ahora si abrimos esto, aquí nos vienen los vídeos que tenemos ya activados, los que tenemos en el sistema. En este caso tenemos también el nuestro que queríamos. Si hacemos doble clic para abrirlo, ya nos sale la imagen. ¿Vale? Aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es reproducir al abrir y otra es loop. Esto lo voy a dejar activado de momento para que el vídeo al llegar al final vuelva al principio, así no tengamos que volver a abrirlo cada vez. ¿Vale? Bueno, pues lo abrimos y en principio ya estamos listos para aplicar nuestra textura a un objeto de la escena y así meter nuestro personaje. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar un plano. Este plano lo arrastramos aquí. De momento vamos a poner un poco así de cualquier manera, simplemente para ver si funciona, ¿vale? Bueno, de hecho vamos a hacerlo todo así de nuevo y le metemos 90 grados y luego como queramos, un poco alineado con nosotros. Vale, vamos a ver simplemente si funciona, ¿vale? Entonces vamos a arrastrar la textura al objeto. En principio aparece negro, pero eso es porque tenemos que... Esto lo voy a dejar aquí arriba para que poder usarlo cuando queramos. Hay que dejarlo abierto. Muchas veces cuando tocas algo se cierra y es un rollo. Entonces lo dejas abierto, ya está, no tocas nada, te vas y aquí ya te aparece nuestro personaje. ¿Vale? Está todo torcido y tal, pero bueno, ya va saliendo, ¿vale? Si os fijáis también aquí nos apareció un material. Aparte de la textura nos crea un material, que esto lo vamos a utilizar luego para poder eliminar el croma. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es vamos a ajustar esto bien. Entonces, una cosa que vamos a hacer es, si nos vamos al directorio de películas, que lo teníamos por aquí, Show in Explorer, vamos a ver las propiedades que tiene esto para ver el tamaño. ¿Vale? Es HD, ¿vale? 1920 por 1080. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente de momento esto tiene que estar así. Bueno, ¿sabes qué te digo? Vamos a hacer otra vez, que no sé qué he tocado. ¿Vale? Esto sea 90 grados por aquí y por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que ahora para ajustar el tamaño, lo que yo suelo hacer es, voy a desmarcar la escala y digo una proporción de 1920 por 1080, por ejemplo, 1.92, 1.08, ¿vale? Que es lo mismo que 1920 por 1080. Y ya está, ya estamos al tamaño correcto. Ahora, si vuelvo a bloquear la escala, ya puedo hacerlo al tamaño que quiera, ¿vale? Una cosa importante es, por ejemplo, si vamos a poner aquí, vamos a dejarla aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a alinearla un poco más para que esté de cara a la cámara, un poquito menos de ángulos, una cosa así estaría bien, ¿vale? A lo mejor un poquito más grande, vamos a dejarla aquí. Luego vamos a colocarla para que los pies estén más o menos en el suelo. Aquí también vamos a limitar un poco esto, el snapping, pues más o menos aquí. Vale, pues aquí ya tenemos a nuestro personaje hablando. Pues ahora vamos a trabajar en el material de nuestra imagen. Si os fijáis, en nuestro Media Player la imagen sale mucho más brillante que aquí. Vale, eso es lo primero que vamos a ajustar. Si nos vamos al material, es un material normal totalmente, ¿vale? Simplemente la imagen va al base color. Una cosa que he descubierto es que si en lugar de meterlo en el base color lo metes en emissive color y con Alt eliminas este y lo guardas, esto ya es otra cosa, ¿vale? Esto ya es más parecido a lo que tenemos.
Luego siempre puedes ajustar el color para que sea más oscuro o lo que quieras, ¿vale? Pero eso ya lo haremos en otros tutoriales. Vale, vamos a seguir con nuestro material y vamos a hacer que el verde desaparezca, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que crear es que este material, que veis que es de tipo opaco, no debe ser opaco, ¿vale? Porque si es opaco, por mucho que quitemos el verde, siempre lo que queremos es que esto sea, la parte verde sea transparente. Entonces vamos a decirle que sea translucent, ¿vale? Al ser translucent se nos abre aquí una opción que es opacity, ¿vale? Aquí le podemos meter una imagen de opacidad que te va a decir que es transparente y que no. Entonces, hay varias maneras de eliminar el verde, porque en el fondo todo esto es un material. Una manera muy buena es algo que ya viene integrado con Unreal. Si le das botón derecho y buscas por croma, te sale aquí MF Chroma Keyer, Material Function Chroma Keyer. Unreal ya viene con una función que está bastante bien para hacer esto, que tiene dos parámetros. Input Color, que es lo que nos interesa, esto es lo que vamos a meter de aquí, y Input UV, que en principio no nos interesa deformar. Y luego Emissive Color va, pues obviamente a Emissive Color, y luego opacidad va a opacidad. Ping. Con la letra Q lo alineamos y esto en principio ya estaría. Así que mira, ya tenemos aquí una cosa muy chunga, porque obviamente no hemos tocado ningún parámetro todavía. ¿Vale? Vamos a guardarlo todo. Y lo primero que vamos a hacer es de este material vamos a crear un material instance y ahora veréis lo que pasa si hacemos esto. Al crear un material instance, de hecho vamos a llamar este material con F2. No me gusta que ponga mat al final, yo prefiero que ponga M de material. ¿Vale? Vamos a crear una instancia. Le vamos a llamar MI. Y al abrir esto, voy a dejar aquí al lado para que se vea. Hago un poquito de espacio para que se vea todo. De hecho, lo voy a mover de momento. Lo voy a poner aquí. Luego ya lo pondremos en posiciones, simplemente para poder verlo. Veis que ya aquí nos salen ya un montón de parámetros que vienen del propio material. ¿Vale? Al crear la material instance podemos hacer ya el ajuste aquí directamente. Eso está muy chulo. Hay alguna cosa que está muy interesante, por ejemplo, los crops. Si os pasa a veces que tenéis un croma que no es todo verde, que a lo mejor se ve en los bordes del estudio, una lámpara o lo que sea, siempre podéis decir, por ejemplo, crop left y recortáis desde aquí. Ah, vale, no está haciendo nada por una cosa, porque obviamente aún no lo he asignado. Está todavía este plano está todavía con el material, no con la instancia, así que vamos a cambiarlo a la instancia. ¿Vale? Y ves que ya lo he recortado por aquí. ¿Vale? Lo abrimos de nuevo. Eso lo tenía que haber hecho antes, pero bueno. ¿Vale? Esto vamos a dejarlo como estaba. De momento no nos interesa. Entonces, ahora vamos a ajustar los valores. El principal valor que tienes que ajustar es el color del croma. Pulsamos aquí y aquí lo más fácil es coger y decir, elegimos la búsqueda de color o el selector de color, incluso aquí mismo ya, puedes decir pim y no está mal. Veis que el suelo todavía está un poco gris, pero la parte de arriba no está nada mal. Vamos a ajustar un poco más a la parte de el verde más oscuro, a ver si es mejor. Pero ahora se nos va la parte de arriba. Casi prefiero la parte de arriba, ¿vale? Y le voy a ajustar la de abajo. Esto también podemos hacerlo con dos cromas y luego hacer una mezcla entre los dos. Pero bueno, de momento con esto nos va a valer. Vamos a ver si podemos limpiar un poquito la parte de abajo con estos controles. Si subimos un poquito esto de aquí, hace algo. Aquí parece que lo limpia un poquito. Vale. Y de hecho, como ya no se mueve mucho, pero ves que el pelo está un poco transparente. Así que es mejor mantenerlo aquí. Ajustar un poco más por aquí. Este ya se nos va. Lo vamos a dejar como estaba. Alpha Divisor. Lo dejamos como estaba. Intensity Floor. Este podría estar bien, más o menos. Bueno, más o menos es para que os hagáis una pequeña idea, ¿vale? Aquí quizá lo que vamos a hacer precisamente es el crop right para eliminar esta zona de aquí. No lo podemos cargar un poquito. Y esto creo que ha sido esto que hemos metido por aquí. Ahí. Bueno, vale, no es perfecto, ¿vale? Pero no está mal. Fijaos que incluso ya hace la reflexión automáticamente, lo cual está muy chulo. Vale, pues esto en principio de momento nos vale. Vamos a guardarlo
y lo cerramos. Vamos a colocar un poquito en posición, donde queremos que esté nuestra presentadora. Aquí todavía nos queda un pequeño borde. Me gustaría quizá, perdona, eliminarlo. Un poquito más con el crop. En teoría, esto, bueno, así está un poquito mejor. Deberíamos ajustar un poco más estos valores, pero esto ya es cuestión de ir jugando, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a nuestra presentadora ya diciendo muchas cosas interesantes, ¿vale? Vamos a guardar y salimos. Bueno, pero en principio ya estaría, ¿no? Yo creo que esto ya funciona. Vamos a ver si le damos un play. No funciona. ¿Y esto por qué es? Porque es que esto funciona en el editor, porque tenemos abierto el Media Player, que ahora se nos ha cerrado, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es que al principio tenemos que crear una blueprint para iniciar el play automáticamente. Entonces, nos vamos a ir a Blueprints, Open Level Blueprint, y aquí en el Begin Play, o Event Begin Play, vamos a hacer que este Media Player se ejecute nada más comenzar. Nada más empecemos, queremos que ese Media Player se ejecute con ese vídeo. Lo que vamos a hacer entonces va a ser crear una variable que se llame Media Player, que sea de tipo Media Player también. Aquí está, ¿vale? Vamos a, aquí nos dará un valor por defecto. Entonces, una opción que tenemos es guardar aquí el valor por defecto de nuestro Media Player, que veis que lo podemos seleccionar, sería nuestro presentador Media Player. O también podemos, si esto estuviera en una blueprint, que de momento no está, podemos habilitarlo, mostrarlo al exterior, hacerlo público y seleccionarlo desde fuera. De momento aquí nos vale con esto. Entonces lo que vamos a hacer es que este va a ser nuestra presentadora Media Player. Ahora entonces simplemente lo podemos arrastrar con get y ahora podemos decirle que al empezar, que se nos abra con open source. Vale, vamos a conectar esto con este. Ya sabéis que me gusta esto, alinearlo con la Q, queda muy bien. Eventic de momento no lo vamos a usar, así que lo dejamos aquí. Y hay que decirle, entonces lo que estamos haciendo es ábreme este Media Player, el que hemos seleccionado aquí, este, que es nuestro presentador Media Player. Recuerda que esto es un Media Player, que decir además qué vídeo quieres que represente, ¿vale? Entonces aquí se le selecciona el vídeo, que es presentadora File Media Source. ¿Vale? Entonces con esto en teoría, al compilar y darle a play, ya debe salir. Y como ya tiene el material aplicado, ya lo tenemos. Bueno, no está mal. Vamos a hacer un par de cositas más. Vamos a crear una cámara, porque luego vamos a jugar con ella. De hecho, podemos crear una cámara aquí. Vamos a crear una cámara, tiene cámara Actor. ¿Vale? Estamos aquí representándola. Si navegamos con ella, creo que es esta la que hemos creado. Vamos a renombrarla porque si no, nos vamos a hacer aquí un pequeño lío. Le llamamos Cinecámara TV, por ejemplo. ¿Vale? Si nos vamos aquí a Cinecámara TV y pilotamos con ella, vamos a irnos un poquito más para atrás. Ups, no tanto aquí. Pero bueno, sí, aquí no está mal, cualquier sitio. Vamos a rotar esto un poquito. Luego veremos cómo hacer esto de forma automática, ¿vale? Para que se alinee con la cámara. A ver qué tal si damos a play. No está mal. ¿Vale? Lo que vamos a hacer con play también es que, claro, si esto no vamos a cualquier sitio, siempre lo va a reproducir desde aquí. Además, fijaos aquí un efecto secundario que tiene esta técnica, ¿vale? Esta técnica viene muy bien si estamos alineados aquí, ¿vale? Pero si nos vamos aquí, lo que vamos a ver va a ser que esta chica está muy delgada, demasiado delgada. Mi abuela diría que tenía que comer un poco más, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener que tener este plano que hemos creado alineado con nuestra cámara, ¿vale? Aquí veis que por error estaba todavía apretando la cámara, error mío. Así que vamos a poner más o menos donde queremos que esté. Por ejemplo, aquí. Salimos de ella. Aquí mejor. Y lo que vamos a hacer es que cuando empecemos a darle a play, vamos a hacer que la cámara por defecto sea la que hemos seleccionado nosotros, ¿vale? Porque si no, nos va a pasar esto, que si nosotros empezamos a reproducir aquí, se nos va a poner aquí. Nosotros queremos que siempre esté desde la vista de la cámara. Así que esto no es muy complicado de hacer. Si nos vamos aquí, vamos a abrir esto un poquito. Como el actor este ya lo tenemos metido
en la escena, el actor de la cámara, que está aquí, Cinecamera TV. De hecho, vamos a llamar a este plano presentadora. Podemos coger la cámara y directamente arrastrarla, ¿vale? Y esto nos crea una referencia a esta cámara. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? A continuación de, o antes incluso si queremos, da igual. Bueno, vamos a hacerlo después, ¿qué más da? Podemos decirle un set view. Espérate, creo que no te podemos habilitar el context. Set target with blend era algo así. Set view target with blend. Esto lo que vamos a decir es que, vamos a enlazarlo, vamos a decirle que a nuestro target, que en este caso es un player controller object reference, como veis aquí, le vamos a decir que nuestra cámara activa va a ser esta. Entonces, como nos está pidiendo un player controller, vamos a darle un player controller. Es decir, si hacemos get player controller con el valor 0, porque es el primero, que es el defecto por el que tenemos, esto ya debería mostrarnos la escena desde nuestra cámara. Si compilamos y vamos aquí y nos vamos a cualquier dirección y damos a play, esto ya nos sale por aquí. ¿Vale? Así que eso está muy bien. Para terminar, pues lo que vamos a hacer va a ser mover un poquito la cámara, ¿vale? Hacer una pequeña animación fija para, bueno, ver cómo se va moviendo esto. Una cosa importante es que lo que tienes que hacer, obviamente, es que esta cámara se mueva más o menos en este plano, ¿vale? Y de forma suave. Ya habéis visto los telediarios y todo esto que nunca hacen un movimiento así muy loco. Es una cosa muy suavita y tal, y nunca haciendo esto, porque entonces se nos ve el truco. Otra cosa que haremos en otros vídeos es ver cómo hacer que este plano donde está la presentadora se alinee hacia nuestra cámara y no tengamos este problema. Pero de momento vamos a hacer algo así que sea, pues, que se mueva un poquito así de esta manera. ¿Vale? Entonces vamos a irnos a nuestros cinematics, vamos a hacer una level sequence, lo vamos a grabar en nuestro, pues aquí mismo de momento. Le llamamos presentadora level sequence, luego ya haremos más cosas. Aquí obviamente lo que necesitamos es nuestra cámara, que la tenemos aquí, Cinecamera TV. La arrastramos, ¿vale? Aquí tenemos que seleccionar nuestra Cinecamera TV, por si acaso no estaba. Y aquí simplemente vamos a mirar a través de nuestra cámara. ¿Vale? Esto empezaba aquí. Vamos a hacer una animación en la transformación al principio. Nos da un poco igual la longitud, vamos a irnos hasta el final. ¿Vale? Da igual lo que dure. Luego ya lo ajustaremos. Y que haga un poquito de pues, movimiento así, un poco, por ejemplo, para acá. ¿Vale? Simplemente. Y aquí creamos otra keyframe. Recordad que si tenéis activado este botón, no hace falta darle al botón de keyframe, ¿vale? Ya automáticamente os lo genera al cambiar. Entonces estamos aquí, esto va a hacer un movimiento así muy suave y bonito, ¿vale? Muy elegante. Vale, pues ya está. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a activarlo en nuestra blueprint. Lo que tenemos que hacer aquí es, aquí tenemos nuestra presentadora level, así que vamos a nuestro, perdona, a nuestro blueprint de nivel, que está aquí. Vamos a incorporar nuestra level sequence que está aquí. Lo metemos aquí. Y ahora vamos a hacer, cuando empiece el juego, o sea, cuando le demos a play, vamos a abrir nuestro vídeo de la presentadora, vamos a establecer la cámara y vamos a ejecutar esto. Entonces, de aquí sacamos un conector, le decimos play, buscamos aquí en Game Cinematic, Play Sequence Player. Aquí ya nos conecta directamente el target y esto simplemente hay que conectarlo aquí y ya está. Y en principio ya estaría. Vamos a compilar. Vamos aquí de nuevo. Grabamos todo. Entonces ahora si le damos a play, aquí ya tenemos este movimiento suave de nuestra cámara. Pues eso es todo por hoy.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Hoy hemos visto cómo crear una escena de estudio virtual, lo que sería un telediario, una presentación de un producto o algo. Hemos utilizado un escenario que viene con Unreal gratuitamente. Bueno, no viene con Unreal, pero se puede descargar gratuitamente. Hemos incorporado una presentadora que hemos grabado previamente. Bueno, hemos grabado, hemos tomado prestado, es un vídeo prestado. Así que nada, y le hemos quitado el coma verde y hemos añadido una pequeña animación. Más adelante veremos también cómo hacer, en lugar de un vídeo grabado, haremos streaming, ¿vale? Directamente desde una cámara. Veremos, por ejemplo, cómo añadir vídeos o que cuando con un botón o algo que tenga, pues, yo que sé, que aparezca un vídeo por aquí, que se encienda, que se active, que desaparezca, que poner títulos, cosas así, ¿vale? Cambiar de cámara. Cosas de este estilo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.